Bienvenidos a nuestro canal. Si buscan historias que toquen el alma y desafíen la lógica, dejen ya su like en este video y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras jornadas. Prepárense para una aventura que trasciende el tiempo, la ciencia y el prejuicio. La muerte muchas veces llega despacio, susurrando un nombre, pero para Cornelius Whitmore, ella tenía el nombre de su única hija, Serafina. A sus 14 años, sus huesos sobresalían como ramas secas, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora brillaban con la fiebre de quien había visto demasiadas pesadillas. Afuera, el guerrero apache, Nayeli Jassy, aguardaba, una figura inmóvil que contrastaba con la desesperación que se cocinaba dentro de la mansión. «Papá, por favor», murmuró Serafina, la voz un mero roce de hojas secas al viento. «Ya no aguanto más este dolor. Déjame ir». Sus palabras cortaron el aire pesado, donde el olor a medicinas fallidas se mezclaba con el incienso, encendido obsesivamente por su madre, Magnolia, desde que los médicos habían sentenciado el caso como perdido. Cornelius apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos como el mármol de las lápidas que tan bien conocía. Su carrera política, construida sobre la promesa de civilizar el territorio y subyugar a las tribus apaches, ahora se burlaba de él. La ironía era cruel. Su hija se consumía, mientras él, obstinado, había rechazado cada remedio tradicional que los nativos habían ofrecido. «Cornelius», susurró Magnolia, los ojos hinchados de tanto llorar, «el chamán dice que puede ayudarla. Dice que su medicina puede curar lo que la nuestra no puede tocar». Su voz temblaba, cargada de una súplica que ella jamás pensó que haría. El guerrero apache había llegado 3 días antes, después de que la noticia de la misteriosa enfermedad de Serafina se esparciera por las montañas. Nayeli no vino como enemigo, sino como curandero, trayendo en su alforja hierbas de lugares sagrados, intocados por hombres blancos. Su presencia causó alboroto, pero él permanecía sereno, esperando una respuesta que parecía tardar una eternidad. «Si le entrego mi hija a un salvaje», murmuró el gobernador, «mi carrera política terminará antes del amanecer». Las palabras salieron como veneno, pero incluso él sabía que sonaban vacías ante la realidad de ver a Serafina consumirse día tras día. La política parecía una broma cruel cuando se confrontaba con la posibilidad de perder lo que realmente importaba. Serafina intentó levantarse, pero sus fuerzas la traicionaron. «Papá, soñé con él, con el guerrero. En mis sueños, sus manos brillan cuando me tocan, y el dolor desaparece como agua en la arena». Su respiración estaba entrecortada, pero sus ojos mantenían una determinación que contrastaba con su frágil cuerpo. El doctor Emmett Blackwood, el médico de la ciudad, había agotado todos sus recursos: sangrías, tónicos, cataplasmas. Nada funcionaba. La enfermedad de Serafina era un misterio que desafiaba toda la ciencia occidental. «Gobernador», le había dicho la noche anterior, «he visto casos similares en otros territorios. Los nativos poseen conocimientos que nosotros no comprendemos». Un leve golpeteo en la puerta interrumpió el tenso silencio. El mayordomo, Ishabod Krin, un hombre nervioso, asomó la cabeza. «Señor, el guerrero pregunta si han tomado una decisión. Dice que la luna nueva de esta noche es importante para el ritual de curación». Su voz temblaba, como si pronunciar esas palabras fuera una traición a todo lo que conocía. El gobernador cerró los ojos, sintiendo el peso de 2 mundos sobre sus hombros. De un lado, la sociedad que esperaba que mantuviera distancia de los salvajes. Del otro, el amor paterno que lo desgarraba al ver a su hija convertirse en una sombra de sí misma. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada, aunque le costara el alma pronunciarla. Nayeli Jassy entró en la habitación como una sombra que portaba luz. Sus mocasines no producían sonido en el suelo de madera pulida, y su presencia llenó el espacio con una calma que nadie había sentido en semanas. El guerrero apache
Tenía la piel curtida por el sol del desierto y cicatrices que contaban historias de batallas, pero sus ojos reflejaban una sabiduría ancestral que trascendía la violencia. «Pequeña estrella moribunda», murmuró en un inglés cargado de acento, dirigiéndose a Serafina con una gentileza que sorprendió a todos. «Tu espíritu grita más fuerte de lo que tu cuerpo susurra. Eso es bueno. Eso significa que aún puedes sanar». Sus palabras resonaron en la habitación como una oración pronunciada en una catedral, cargadas de una fe que los médicos occidentales habían perdido hacía mucho tiempo. Serafina lo miró con ojos que ya no tenían miedo. «Soñé contigo», dijo con voz débil pero clara. «En mis sueños, tus manos estaban llenas de luz dorada y cuando me tocabas podía correr de nuevo por los campos como cuando era pequeña». El guerrero asintió lentamente, como si esperara esas palabras, como si los sueños fueran cartas que él había enviado a través del mundo de los espíritus. «Los sueños son mensajes de los ancestros», explicó Nayeli, mientras sacaba de su alforja una bolsa de cuero gastada. «Tu alma conoce el camino hacia la curación, pero tu cuerpo olvidó cómo caminar por él». Abrió la bolsa con cuidado reverencial, revelando hierbas que exhalaban un aroma complejo. Tierra húmeda después de la lluvia, flores silvestres y algo más profundo, algo que parecía contener la propia esencia de la montaña. El gobernador Whitmore observaba desde la puerta, dividido entre la esperanza y el escepticismo. «¿Qué contiene esa mezcla?», preguntó con voz ronca, intentando mantener algo de control en una situación que lo superaba por completo. Su instinto político lo impulsaba a documentar todo, a proteger su posición, pero su corazón de padre solo quería que su hija viviera. «Aloe de búfalo, mezclado con raíces de manzanilla del desierto, corteza de sauce sagrado y pétalos de flor de luna», respondió Nayeli mientras comenzaba a preparar la medicina con movimientos precisos y rituales. Pero la verdadera medicina no está en las plantas, sino en la conexión entre el sanador y el espíritu del enfermo. Sus manos se movían con una gracia que parecía danzar, como si cada gesto fuera parte de una ceremonia ancestral. Magnolia Whitmore dio un paso al frente, las manos entrelazadas sobre el pecho. «¿Va a lastimarla?», preguntó con voz quebrada. «Ya ha sufrido tanto». Su pregunta surgía del miedo primordial de cualquier madre, pero también del reconocimiento de que las medicinas tradicionales habían fallado rotundamente en salvar a su hija. «La medicina verdadera nunca daña», respondió el guerrero mientras encendía una pequeña cantidad de salvia en un cuenco de arcilla. «Pero la curación a veces duele, porque exige que el espíritu luche contra las sombras que se han anidado en el cuerpo». El humo aromático comenzó a llenar la habitación, creando una atmósfera que parecía suspender el tiempo y el espacio. Serafina respiró profundamente por primera vez en semanas. «Huele a mis sueños», murmuró con asombro. «Huele a la libertad que perdí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de dolor, sino de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Nayeli se arrodilló junto a la cama y tomó las manos esqueléticas de Serafina entre las suyas. «Ahora comerás», dijo con voz firme pero cariñosa. «Comerás no solo con la boca, sino con el alma. Esta medicina alimentará tanto tu cuerpo como tu espíritu, y juntos encontraremos el camino de regreso a la vida». Sus palabras resonaron como una promesa que trascendía las diferencias culturales y los prejuicios de la época. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Los primeros días fueron una batalla silenciosa librada en los confines del cuarto de Serafina. El guerrero apache había establecido su vigilia junto a la cama, alimentando a la niña con cucharadas minúsculas de la medicina sagrada, mezclada con caldo de huesos que él mismo había preparado en la cocina, para horror del servicio doméstico. Cada sorbo parecía un acto de fe, un desafío a las leyes de la naturaleza que parecían haber condenado a la joven. «Sabe a tierra después de la lluvia»,
murmuró Serafina después de tragar la primera cucharada, con una sonrisa débil, pero genuina que iluminó su demacrado rostro. Y a algo más, algo que no puedo nombrar, pero que reconozco. Sus palabras flotaron en el aire como burbujas de esperanza, frágiles, pero hermosas en su simplicidad. Nayeli asintió con satisfacción. Es el sabor de la vida. Regresando, explicó mientras preparaba la siguiente dosis. Tu cuerpo había olvidado cómo alimentarse. Ahora le estamos recordando. Sus movimientos eran rituales, cada gesto cargado de significado. La forma en que sostenía la cuchara, el ángulo con el que la acercaba a los labios de la niña, las palabras susurradas en apache que acompañaban cada bocado. El gobernador Whitmore observaba desde la puerta, luchando contra una mezcla de incredulidad y alivio. En solo 3 días, el color había comenzado a regresar a las mejillas de su hija, y sus ojos ya no tenían esa mirada vidriosa de quien está muy cerca de la muerte. ¿Cómo es posible?, murmuró al doctor Blackwood, que había venido para su visita diaria y se quedaba cada vez más tiempo, fascinado por la transformación que presenciaba. No lo sé, admitió el médico, quitándose las gafas para limpiarlas nerviosamente. Según todo lo que he aprendido, ella debería estar... Bueno, no debería estar mejorando tan rápidamente. Su voz contenía una mezcla de humildad y asombro que rara vez se oía en un hombre de ciencia acostumbrado a las certezas. Serafina comenzó a pedir más comida, no solo la medicina de Nayeli, sino también los platos sencillos que antes rechazaba. Quiero pan, dijo una mañana, y quiero que sepa a algo más que cartón. Su petición provocó lágrimas de alegría en los ojos de Magnolia, que corrió a la cocina para preparar personalmente el pan más fresco y sabroso que sus manos pudieran crear. El guerrero había establecido una rutina que incluía no solo la alimentación, sino también rituales de purificación y conexión espiritual. Cada amanecer quemaba hierbas sagradas y entonaba cánticos en su lengua ancestral, creando una burbuja de paz que parecía proteger a Serafina de las sombras que la habían consumido durante meses. Los sirvientes de la casa, inicialmente temerosos, comenzaron a acercarse para observar los rituales con curiosidad respetuosa. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Serafina una tarde, mientras Nayeli le daba una sopa espesa que contenía hierbas que solo él conocía. Tu gente y la mía, no somos enemigos. La pregunta surgía de la inocencia brutal de la juventud, pero también de una sabiduría prematura, nacida del sufrimiento. Nayeli dejó la cuchara y miró directamente a los ojos de la niña. Porque cuando un espíritu clama por ayuda, no importa el color de la piel que lo contiene, respondió con voz grave. El sufrimiento no tiene raza, y la compasión tampoco debería tenerla. Sus palabras resonaron en la habitación como una verdad fundamental que desafiaba todas las divisiones artificiales de la sociedad. ¿Te está gustando la historia? Deja tu like y comparte con un amigo. La transformación de Serafina se aceleró durante la segunda semana. Sus huesos ya no se proyectaban como ramas muertas y su piel había recuperado un tono saludable que no tenía en meses. Más importante aún, su risa había regresado, llenando la mansión con un sonido que todos habían olvidado. Siento como si estuviera renaciendo, le confesó a Nayeli, mientras caminaban lentamente por el jardín, apoyándose en su fuerte brazo. La noticia de la milagrosa recuperación de Serafina se esparció por el territorio como un incendio en pradera seca. Los ciudadanos de Copper Ridge se dividieron en facciones irreconciliables. Aquellos que veían en la curación un acto de misericordia divina que trascendía las diferencias raciales, y aquellos que consideraban la presencia del guerrero apache en la casa del gobernador como una traición imperdonable a los principios de la sociedad civilizada. Zebediah Cornelius Thornbridge, el alcalde de Copper Ridge y rival político del gobernador, convocó una reunión urgente en el salón principal del hotel más grande de la ciudad. Ciudadanos,
proclamó con voz estruendosa: «Hemos tolerado demasiado. Nuestro gobernador ha abierto las puertas de su hogar a un salvaje, comprometiendo la seguridad de nuestras familias y la integridad de nuestros valores». Sus palabras encontraron eco en algunos rostros, pero también provocaron murmullos de desacuerdo. Magnolia Whitmore, que había recuperado a su hija después de meses de agonía, enfrentó por primera vez en su vida la presión social de forma directa. «¿Cómo pueden criticar al hombre que salvó a mi niña?», preguntó a sus antiguas amigas durante el té de la tarde, con una ferocidad que nadie había visto en ella antes. Preferían que hubiera dejado morir a Serafina para mantener intactos sus prejuicios. El reverendo Malachi Goodweather, un hombre de fe compleja y sincera, visitó la mansión para ver por sí mismo lo que había ocurrido. Encontró a Serafina en el jardín, corriendo entre las flores, con una vitalidad que desafiaba toda explicación médica. «Niña», le dijo con voz suave, «¿sientes que tu alma está en peligro por haber aceptado la medicina pagana?». Su pregunta surgía de una preocupación genuina, no de prejuicio. Serafina se detuvo y lo miró con ojos claros y pensativos. «Reverendo, si Dios creó todas las plantas que me curaron, ¿no sería un pecado mayor rechazar su medicina solo porque viene de manos diferentes a las nuestras?». Su respuesta dejó al clérigo sin palabras, confrontándolo con una reflexión teológica que desafiaría sus sermones futuros. Nayeli, mientras tanto, se había convertido en una figura de fascinación y controversia. Algunos habitantes de la ciudad se acercaban furtivamente a la mansión, esperando en los jardines traseros para pedirle consejos sobre enfermedades que los médicos occidentales no podían curar. «Mi hijo tiene pesadillas terribles», confesó una mujer llamada Esperanza Morales. «Los médicos dicen que no hay nada malo, pero grita todas las noches como si viera demonios». El guerrero escuchaba cada petición con paciencia, pero su respuesta era siempre la misma: «Solo puedo ayudar a aquellos que vienen con corazón abierto y sin miedo al juicio de los demás». Sus palabras se convertían en un filtro que separaba a los verdaderamente necesitados de los meramente curiosos. El gobernador Whitmore enfrentaba la crisis política más grave de su carrera. Telegramas llegaban diariamente de la capital territorial, exigiendo explicaciones sobre su convivencia con elementos hostiles. «Cornelius», escribió el senador territorial, «su carrera política está en la cuerda floja. Si no toma medidas inmediatas para distanciarse de esta situación, no podremos protegerlo de las consecuencias. Si este video te ha hecho pensar, deja un comentario y di qué fue lo que más te sorprendió». Una noche, mientras Serafina dormía pacíficamente por primera vez en meses, el gobernador se sentó con Nayeli en el porche trasero de la mansión. «Le debo una disculpa», dijo finalmente, rompiendo un silencio que había durado semanas. «No solo por dudar de usted, sino por haber construido mi carrera sobre la base de considerar a su pueblo como enemigo». Sus palabras surgían de un lugar profundo y doloroso, el reconocimiento de una vida construida sobre fundamentos erróneos. Nayeli fumó en silencio su pipa durante varios minutos antes de responder. «Un hombre que puede reconocer sus errores es un hombre que puede cambiar», dijo finalmente. «Y un hombre que puede cambiar es un hombre que puede sanar no solo a su familia, sino también a su comunidad». Sus palabras contenían una esperanza que el gobernador no sentía desde hacía años: la posibilidad de que el poder político pudiera ser usado para unir en lugar de dividir. El ultimátum llegó un martes por la mañana, entregado por un mensajero que cabalgó toda la noche desde la capital territorial. El gobernador Whitmore lo leyó en privado, con las manos temblorosas, mientras Serafina desayunaba en el jardín junto a Nayeli, riendo de algo que el guerrero le había contado sobre los conejos del desierto. Las palabras del documento eran claras y brutales: «Termine inmediatamente su asociación con elementos hostiles o será removido de su cargo antes del viernes». «¿Qué dice la carta, papá?»,
preguntó Serafina cuando notó la expresión sombría en el rostro de su padre. Su intuición, agudizada por meses de enfermedad y recuperación, le decía que algo importante estaba sucediendo. ¿Tiene que ver con Nayeli? Su voz contenía una madurez que no tenía antes de su enfermedad, como si el sufrimiento la hubiera transformado en una persona diferente. El gobernador se sentó pesadamente en su silla, sintiendo el peso de 2 mundos sobre sus hombros. «Dulce», murmuró, usando el apodo que no pronunciaba desde hacía meses. «A veces los adultos tienen que tomar decisiones muy difíciles». Su voz se quebró ligeramente, traicionando la lucha interna que libraba entre sus convicciones políticas y su amor paternal. Nayeli se acercó lentamente, leyendo la tensión en el aire como un rastreador lee huellas en la arena. «Las palabras de los hombres poderosos han llegado», dijo sin preguntar, «y exigen que elijas entre tu posición y tu corazón». No había amargura en su voz, solo una profunda comprensión de las complejidades de vivir entre 2 mundos. «No es justo». Serafina explotó con una pasión que sorprendió a todos. «Usted salvó mi vida. Deberían estar agradecidos, no tratando de separarnos». Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración y miedo. Miedos que no tenían que ver con su salud física, sino con la posibilidad de perder a alguien que se había convertido en mucho más que un curandero. Magnolia apareció en la puerta, habiendo escuchado la conversación. «Cornelius», dijo con voz firme, «¿qué es más importante, poder o familia?» Su pregunta contenía décadas de matrimonio, de compromisos y sacrificios, pero también una claridad que solo proviene de haber estado al borde de perder lo que realmente importa. El gobernador miró a su esposa, luego a su hija, y finalmente, «Si renuncio a mi cargo», dijo lentamente, «perderé no solo mi posición, sino también mi capacidad de influir en las políticas que afectan a su pueblo». Su dilema era real: mantener el poder para usarlo de forma diferente o sacrificarlo por principios personales, pero perder la oportunidad de cambiar el sistema por dentro. «El poder que se mantiene a costa de la traición a los principios», respondió Nayeli con sabiduría ancestral, «es un poder que corrompe a quien lo ejerce». Y sus palabras resonaron en el aire como una verdad inmutable, desafiando toda la lógica política que había guiado la carrera del gobernador. Serafina se levantó de la silla, más fuerte de lo que había estado en meses, y tomó las manos de su padre. «Papá, antes de enfermarme, pensaba que ser importante significaba que los demás le temían, pero Nayeli me enseñó que ser importante significa que los demás confían en usted». Su perspectiva, filtrada por la experiencia de la enfermedad y la curación, cortó toda la complejidad política con una simplicidad devastadora. ¿Quieres ver más historias como esta? Suscríbete y ayuda a difundir la sabiduría. El momento de la decisión llegó esa misma tarde, cuando una delegación de ciudadanos prominentes se presentó en la mansión exigiendo una respuesta. El gobernador Whitmore salió a recibirlos en el porche principal, con Magnolia a su lado, Serafina detrás de ellos y Nayeli de pie en el jardín, observando en silencio. «Señores», dijo con voz clara y firme, «he tomado mi decisión. Ciudadanos de Copper Ridge», comenzó el gobernador Whitmore con una voz que resonó por toda la ciudad, reunida en la plaza principal. «Hoy vengo ante ustedes no como su gobernador, sino como un padre que ha aprendido que la sabiduría no tiene color de piel y que la medicina verdadera surge del corazón, no de los libros de texto». Su renuncia formal había sido entregada esa mañana, pero su presencia en la plaza no era una despedida, sino una declaración de principios. Serafina estaba de pie a su lado, radiante de salud y con una fuerza que contrastaba dramáticamente con la niña esquelética que había estado al borde de la muerte meses antes. «Miren a mi hija», continuó el exgobernador, «y díganme si el hombre que la salvó es su enemigo o su hermano.
Su desafío flotó en el aire como una pregunta que cada persona presente tendría que responder en su propio corazón. Nayeli se acercó lentamente, sus mocasines susurrando contra la tierra seca. «Vengo a despedirme», anunció con voz clara, «pero no sin antes plantar una semilla que espero que crezca en tierra fértil». Sostenía en sus manos un pequeño árbol de mezquite, sus raíces envueltas en tela húmeda. Este árbol puede sobrevivir en el desierto más árido, pero solo si diferentes tipos de plantas crecen juntas, compartiendo agua y nutrientes. El reverendo Goodweather se adelantó de la multitud. «Hermanos», dijo con voz temblorosa pero determinada, «he reflexionado mucho sobre lo que he presenciado. Si Cristo sanó a samaritanos y gentiles, ¿no deberíamos reconocer la obra de Dios sin importar las manos que la realicen?» Su sermón improvisado dividió a la multitud entre murmullos de aprobación y susurros de desacuerdo. Esperanza Morales, la mujer que había buscado ayuda para su hijo, se acercó con el niño de la mano. «Mi hijo duerme en paz desde que siguió los consejos de este hombre», declaró con voz firme. «No entiendo su medicina, pero entiendo que funciona». Su testimonio provocó un murmullo que se esparció por la multitud como ondas en un lago. El doctor Blackwood se quitó el sombrero y se lo sostuvo contra el pecho. «Como hombre de ciencia», anunció, «debo admitir que he presenciado una curación que desafía todo lo que creía saber sobre medicina. Quizás sea hora de que la ciencia occidental aprenda a escuchar otros tipos de sabiduría». Su confesión pública representó un puente entre dos mundos del conocimiento que habían estado en guerra por décadas. Zebediah Thornbridge, el alcalde rival, intentó mantener la división. «Ciudadanos», gritó, «no permitan que el sentimentalismo nuble su juicio. Las diferencias entre nosotros y ellos son reales e importantes». Pero su voz sonaba cada vez más solitaria, como el eco de un tiempo que se desvanecía. Serafina se adelantó con una madurez que superaba sus 14 años. «Señor Thornbridge», dijo con voz clara, «tiene razón. Las diferencias son reales, pero las diferencias no tienen por qué significar enemistad». Su respuesta contenía una sabiduría que había nacido del sufrimiento y la curación, una perspectiva que solo pueden tener aquellos que han estado en el umbral entre la vida y la muerte. Nayeli plantó el árbol de mezquite en el centro de la plaza, donde todos pudieran verlo. «Este árbol crecerá», dijo, «y cuando sus hijos y los hijos de sus hijos jueguen bajo su sombra, recordarán que la vida florece cuando diferentes raíces se nutren mutuamente». Sus palabras resonaron como una profecía, una promesa de un futuro donde la diferencia podría ser una fuente de fuerza en lugar de división. La multitud se dispersó lentamente, pero no sin cambios. Algunos se acercaron para estrechar la mano de Nayeli, otros para abrazar a Serafina, y varios para rendir sus respetos al exgobernador. «Cornelius», dijo una mujer mayor llamada Adelaide Minoche, «perdiste tu cargo, pero encontraste tu honor». Sus palabras resumieron lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a decir. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, la familia Whitmore y Nayeli se sentaron juntos en el porche de la mansión. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Magnolia con una mezcla de incertidumbre y esperanza en su voz. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba lleno de posibilidades auténticas. Nayeli sonrió, señalando el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo estrellado. «Ahora», dijo, «construimos puentes donde antes había muros y enseñamos a otros que la medicina más poderosa es la que cura no solo el cuerpo, sino también el alma de una comunidad». ¿Aún no te has suscrito? Haz clic en el botón y únete a nuestra comunidad. 6 meses después de la renuncia del gobernador, Copper Ridge había comenzado a transformarse de maneras que nadie había imaginado. La pequeña clínica que Cornelius Whitmore
había establecido con sus ahorros personales, operaba en un edificio modesto al final de la calle principal, donde el doctor Blackwood trabajaba junto a Nayeli, combinando la medicina occidental con los remedios tradicionales apaches. La colaboración había nacido de la necesidad, pero había florecido en algo mucho más profundo. Un nuevo modelo de curación que honraba tanto la ciencia como la sabiduría ancestral. Serafina, ahora de 15 años y robusta como una flor del desierto después de la lluvia, se había convertido en la traductora no oficial entre los mundos. Su dominio del apache, aprendido durante las largas sesiones de curación con Nayeli, le permitía servir como puente entre los pacientes nativos que comenzaban a llegar de las montañas y los médicos que aún luchaban por comprender prácticas médicas que desafiaban todo lo que habían aprendido en la escuela. Dice que el dolor comenzó después de que perdió a su esposo. Serafina traducía, mientras una anciana apache describía síntomas que ningún manual médico había catalogado. La clínica se había convertido en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban curación más allá de lo físico. Familias llegaban de cientos de millas de distancia, algunas en carretas polvorientas, otras a pie, todas unidas por la desesperación y por la esperanza de encontrar respuestas que la medicina tradicional no podía proporcionar. No somos milagreros, explicaba el doctor Blackwood a cada nuevo paciente. Pero hemos aprendido que la curación verdadera exige tratar no solo el cuerpo, sino también el espíritu y la comunidad que lo rodea. Nayeli había establecido un jardín medicinal detrás de la clínica donde cultivaba las plantas sagradas que había traído de las montañas. Cada mañana, antes del amanecer, se le podía ver entre las hileras de hierba de búfalo, salvia del desierto y raíces de manzanilla silvestre, entonando cánticos que parecían hacer que las plantas crecieran más fuertes y saludables. Los niños de la ciudad habían comenzado a reunirse en la cerca, fascinados por los rituales que combinaban jardinería práctica con ceremonias espirituales que nunca habían presenciado. El reverendo Goodweather había expandido sus sermones dominicales para incluir reflexiones sobre la curación que trascendía las denominaciones religiosas. Cristo sanó a todos los que vinieron a él, predicaba desde el púlpito, sin preguntar su raza, su religión o su estatus social. Si el amor de Dios se manifiesta a través de manos diferentes a las nuestras, no deberíamos reconocerlo y celebrarlo. Sus palabras habían comenzado a atraer congregaciones más diversas, incluyendo a algunos miembros de la comunidad apache, que encontraban en su mensaje una resonancia universal. Magnolia había descubierto un talento inesperado para la organización comunitaria. Su experiencia navegando por la sociedad de élite le había dado habilidades diplomáticas que ahora usaba para mediar entre facciones divididas de la ciudad. «Señoras», les decía a sus antiguas amigas durante las reuniones de té que había transformado en sesiones de planificación comunitaria. «Podemos seguir divididas por el miedo a lo desconocido, o podemos unir nuestras fuerzas para crear algo mejor para nuestros hijos». Dadusku, su liderazgo, había resultado en la creación de un fondo comunitario para apoyar a las familias que no podían pagar los servicios médicos. Cornelius había encontrado un nuevo propósito como mediador entre las comunidades blanca y apache. Su experiencia política le había dado una profunda comprensión de las complejidades legales y territoriales que mantenían a ambos grupos en tensión constante. «No puedo cambiar las leyes federales», explicaba en las reuniones que organizaba mensualmente, «pero puedo ayudar a ambas comunidades a encontrar maneras de vivir juntas que beneficien a todos». Su trabajo había comenzado a atraer la atención de otros territorios que enfrentaban conflictos similares. Los cambios no vinieron sin resistencia. Zebediah Thornbridge
había organizado un grupo de ciudadanos preocupados que se reunían semanalmente para planificar estrategias de oposición a lo que llamaban la contaminación de los valores tradicionales. Sus panfletos circulaban por la ciudad, alertando sobre los peligros de mezclar razas y religiones y prometiendo restaurar el orden natural de las cosas. La tensión subyacente se manifestaba en miradas hostiles, rumores maliciosos y ocasionales actos de vandalismo menor contra la clínica. Una noche, mientras Nayeli trabajaba solo en el jardín medicinal, 3 hombres encapuchados aparecieron con antorchas, amenazando con quemar las plantas sagradas. «Esta tierra es para gente civilizada», gritó uno de ellos, «no para brujería pagana». Pero antes de que pudieran actuar, una docena de vecinos emergieron de las sombras, incluyendo al reverendo Goodweather, el doctor Blackwood y varias familias que habían sido ayudadas por la clínica. El enfrentamiento se disolvió en la oscuridad, pero el mensaje estaba claro. La comunidad se había dividido definitivamente entre aquellos que abrazaban el cambio y aquellos que lo resistían. ¿Cuál fue tu parte favorita de este giro de los acontecimientos? Cuéntanos en los comentarios. La verdadera prueba llegó cuando Serafina enfermó de nuevo, esta vez con una fiebre que la medicina combinada de la clínica no podía tocar. Durante 3 días, permaneció inconsciente mientras Nayeli y el doctor Blackwood trabajaban incansablemente, combinando todo su conocimiento en una batalla desesperada contra una enfermedad que parecía desafiar tanto la ciencia como la sabiduría ancestral. La crisis sirvió como un recordatorio doloroso de que, incluso con todos sus avances, la curación verdadera seguía siendo un misterio que ellos no podían controlar por completo. La fiebre de Serafina se dio al 4.º día, no debido a ninguna medicina específica, sino por algo que ningún médico había recetado: la oración colectiva y los cuidados amorosos de una comunidad que había aprendido a curar juntos. Familias apaches y blancas se turnaron para vigilar junto a su cama, entonando oraciones en diferentes idiomas, pero con el mismo corazón. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue un círculo de rostros diversos, unidos por la preocupación y el amor. «Creo que entiendo ahora», murmuró con voz débil, pero clara. «La medicina más poderosa no está en las plantas ni en los libros, sino en las personas que se atreven a cuidarse unas a otras». Esta experiencia catalizó una transformación final en Copper Ridge. El grupo de resistencia liderado por Thornbridge comenzó a desmoronarse cuando varios de sus miembros, incluyendo su propia esposa, se unieron a las vigilias por Serafina. «Zebedia», dijo Priscilla Thornbridge una noche, «he visto a estos salvajes cuidar de nuestra niña con más ternura que algunos de nuestros propios vecinos. ¿No es hora de que reconozcamos que el amor no tiene color?» Su pregunta resonó como una campana que despertaba conciencias dormidas, forzando a su marido a confrontar la vanidad de sus prejuicios. La clínica se expandió para incluir una escuela donde niños apaches y blancos aprendían juntos, no solo materias académicas tradicionales, sino también las artes de la curación que combinaban ciencia occidental con sabiduría ancestral. Serafina, ahora completamente recuperada, se convirtió en la primera maestra bilingüe de la escuela, enseñando a los niños que la diferencia cultural podía ser una fuente de enriquecimiento mutuo. «Hoy aprenderemos sobre las plantas medicinales», anunciaba en inglés y apache, y también sobre por qué es importante escuchar tanto a nuestros abuelos como a nuestros libros de ciencia. El doctor Blackwood comenzó a documentar meticulosamente los métodos de curación que había aprendido con Nayeli, creando el primer manual médico que combinaba práctica occidental con medicina tradicional apache. Su trabajo atrajo la atención de médicos de universidades prestigiosas que llegaban a Copper Ridge para estudiar lo que comenzaron a llamar medicina integral. «Lo que hemos descubierto aquí», escribía en su correspondencia con colegas,
No es solo una nueva forma de tratar enfermedades, sino una nueva forma de entender lo que significa ser humano. Nayeli había comenzado a entrenar a jóvenes de ambas comunidades en las artes de la curación, creando una nueva generación de curanderos que podían navegar entre mundos diferentes con fluidez y respeto. La medicina verdadera, les enseñaba, no pertenece a ninguna raza ni religión, pertenece a aquellos que tienen el coraje de servir a los demás sin importar sus diferencias. Sus estudiantes incluían tanto a jóvenes apaches como a descendientes de europeos, unidos por el llamado común de aliviar el sufrimiento humano. Para más historias inspiradoras, dale like a este video y compártelo con quien amas. El árbol de mezquite que había plantado en la plaza central había crecido hasta convertirse en un símbolo vivo de la transformación de la ciudad. Los niños jugaban bajo su sombra, mezclando idiomas y tradiciones en sus juegos, mientras sus padres se reunían para planificar proyectos comunitarios que beneficiarían a todos. En las tardes de domingo, familias de diferentes orígenes se congregaban alrededor del árbol para compartir comida, música y cuentos, creando una nueva tradición que honraba tanto las diferencias como las similitudes. Cornelius había sido elegido como mediador territorial oficial, un cargo creado específicamente para él por un gobierno federal que había comenzado a reconocer la necesidad de enfoques más humanitarios en las relaciones con las tribus nativas. Su trabajo lo llevaba a otros territorios donde aplicaba las lecciones aprendidas en Copper Ridge, ayudando a crear puentes de entendimiento donde antes solo había conflicto. La política verdadera, escribía en sus informes, no es el arte de mantener el poder, sino el arte de crear condiciones donde todos puedan florecer. La historia de Copper Ridge comenzó a esparcirse por todo el territorio, inspirando experimentos similares en otras comunidades. Periodistas llegaban de ciudades lejanas para documentar el milagro de Copper Ridge, pero invariablemente partían con más preguntas que respuestas. Lo que habían presenciado no era algo que pudiera ser replicado simplemente copiando métodos o estructuras, sino que exigía una transformación fundamental en la manera de ver a los demás y a sí mismos. Una década después, cuando Serafina ya era una mujer adulta y había establecido su propia clínica en el territorio vecino, regresó a Copper Ridge para la celebración anual del Día de la Curación. Encontró a Nayeli, ahora con el cabello completamente canoso, pero los ojos tan brillantes como siempre, sentado bajo el árbol de mezquite, rodeado por una nueva generación de estudiantes. «Maestro», dijo, usando el título que había aprendido a darle años atrás. ¿Alguna vez imaginó que aquella primera cucharada de medicina se convertiría en todo esto? Nayeli sonrió, mirando alrededor a la ciudad que había florecido más allá de sus sueños más audaces. «Pequeña estrella», le respondió, usando el apodo que le había dado cuando era solo una niña esquelética al borde de la muerte. La medicina verdadera siempre crece más allá de lo que el curandero imagina, porque no es el sanador quien sana, sino el amor que fluye a través de él hacia aquellos que necesitan ser curados. 20 años habían pasado desde que Serafina Whitmore había estado al borde de la muerte y el mundo había comenzado a cambiar de maneras que ninguno de los habitantes de Copper Ridge había anticipado. El ferrocarril finalmente había llegado al territorio, trayendo consigo una oleada de colonos, comerciantes y oportunistas que veían en la creciente reputación de la ciudad una oportunidad de enriquecimiento rápido. Entre esos recién llegados estaba Thaddeus Blackwater, un empresario sin escrúpulos que había comprado vastas extensiones de tierra con la intención de establecer una operación de minería que prometía transformar el valle en un centro de extracción de plata y cobre. Blackwater había llegado con una comitiva de trabajadores e ingenieros, pero también con una mentalidad que chocaba violentamente con la armonía que Copper Ridge había cultivado durante 2 décadas.
Esta ciudad ha sido contaminada por ideas románticas sobre la convivencia, declaró durante su primera reunión con los líderes comunitarios. Pero los negocios serios exigen orden y jerarquías claras. No puedo tener a mis trabajadores mezclándose con salvajes y confundiendo la medicina real con supersticiones primitivas. Sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de tensión que amenazaban con desestabilizar todo lo que la comunidad había construido. Serafina, ahora una mujer de 34 años y reconocida como una de las curanderas más respetadas del territorio, se vio enfrentando el primer verdadero desafío a su vida de servicio. Blackwater había prohibido específicamente a sus trabajadores buscar tratamiento en la clínica integral, estableciendo en su lugar una enfermería convencional dirigida por un médico de la ciudad que consideraba los métodos colaborativos como charlatanería peligrosa. «Señorita Whitmore», Blackwater le dijo durante un enfrentamiento público, «su reputación puede impresionar a los locales, pero yo ya he visto suficientes curanderos de feria como para reconocer uno cuando lo veo». El conflicto se intensificó cuando varios trabajadores de la mina comenzaron a enfermar con síntomas que el médico contratado no podía diagnosticar: fiebres intermitentes, dolores en las articulaciones y una debilidad progresiva que parecía drenar la vitalidad de hombres previamente saludables. La enfermería oficial proporcionaba tratamientos estándar que no solo fallaban en mejorar la condición de los pacientes, sino que en algunos casos parecían empeorarla. Los trabajadores, desesperados y asustados, comenzaron a buscar secretamente el consejo de Nayeli y Serafina, creando una red clandestina de curación que operaba en las sombras de la operación minera. Nayeli, ahora un anciano de 80 años, pero con una sabiduría que parecía intensificarse con la edad, examinó a los trabajadores enfermos con la paciencia de quien ha dedicado su vida a descifrar los misterios del cuerpo humano. «Esta enfermedad no viene de gérmenes», murmuró después de examinar al 10º paciente. «Viene de la propia tierra. Algo en la mina está envenenando no solo los cuerpos, sino también los espíritus de estos hombres». Su diagnóstico era tanto médico como espiritual, reconociendo que la enfermedad a menudo surge de la desarmonía entre el ser humano y su entorno. El doctor Blackwood, ahora jubilado, pero aún consultado regularmente para casos difíciles, se unió a la investigación con el rigor científico que había caracterizado su carrera. Sus análisis de muestras de agua y suelo de la mina revelaron la presencia de minerales tóxicos que se habían infiltrado en el suministro de agua potable, creando una intoxicación lenta, pero progresiva, que ningún tratamiento convencional podía revertir. «Tenemos evidencia científica», anunció en una reunión urgente, «de que la operación minera está causando un envenenamiento ambiental que afecta tanto a los trabajadores como a la comunidad en general. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la ciencia y la sabiduría ancestral pueden coexistir?» Blackwater rechazó categóricamente los hallazgos, amenazando con demandar por difamación a cualquiera que asociara públicamente su operación con las enfermedades. «Esos supuestos científicos», declaró en una conferencia de prensa, «están siendo manipulados por intereses locales que quieren sabotear el progreso económico de la región. No permitiré que una conspiración de curanderos y charlatanes destruya una empresa legítima». Su negativa a reconocer la evidencia científica creó una división en la comunidad que no existía desde los primeros días de tensión racial. Cornelius Whitmore, ahora un hombre mayor cuya reputación como mediador había crecido con los años, se vio enfrentando el desafío más complejo de su carrera. La situación exigía no solo habilidades diplomáticas, sino también una comprensión profunda de las dinámicas económicas y ambientales que estaban en juego.
Tenemos que encontrar una manera de proteger tanto la salud de nuestra comunidad como la viabilidad económica de la región, explicó en una serie de reuniones privadas con líderes de ambos lados del conflicto. La crisis alcanzó un punto crítico cuando Tomás Esperanza, uno de los trabajadores de la mina y padre de 3 niños pequeños, se desmayó durante su turno y fue llevado inconsciente a la clínica. Su condición era tan grave que incluso Nayeli, con toda su experiencia, dudaba de su capacidad para salvarlo. «Este hombre se está muriendo», le dijo a Serafina mientras preparaban una medicina de emergencia. «Y si no encontramos una manera de detener la fuente del veneno, él no será el último». La urgencia de la situación exigía una acción inmediata que trascendiera las políticas y los intereses comerciales. Serafina tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Decidió confrontar directamente a Blackwater con evidencia irrefutable, llevando consigo no solo los análisis científicos del Dr. Blackwood, sino también testimonios de trabajadores enfermos y fotografías de la contaminación ambiental. «Señor Blackwater», le dijo durante una reunión tensa en su oficina, «usted puede negar la realidad cuanto quiera, pero los hombres que trabajan para usted se están muriendo, y su negativa a actuar lo convierte en cómplice de su sufrimiento». Su confrontación era tanto un desafío moral como una declaración de guerra contra la indiferencia empresarial. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. La confrontación entre Serafina y Blackwater se convirtió en un evento público cuando ella decidió presentar sus evidencias a toda la comunidad reunida en la plaza central bajo el árbol de mezquite que había crecido hasta convertirse en un símbolo vivo de la transformación de la ciudad. «Ciudadanos de Copper Ridge», declaró con voz firme, «hemos construido una comunidad basada en el principio de que todas las vidas tienen valor, independientemente de su origen o estatus social. Hoy ese principio está siendo puesto a prueba por intereses que valoran las ganancias más que la vida humana». Su discurso resonó con una autoridad moral que había sido forjada por décadas de servicio desinteresado. Los trabajadores de la mina, muchos de ellos inmigrantes recientes que habían llegado buscando oportunidades económicas, se vieron divididos entre la lealtad a su empleador y la creciente evidencia de que su salud estaba siendo sacrificada por beneficios corporativos. Miguel Herrera, un minero veterano que había trabajado en operaciones similares en otros territorios, se levantó para hablar. «Ya he visto esto antes», dijo con voz embargada por la emoción. «En Colorado, en Nevada, en Arizona. Siempre es la misma historia. Los jefes se enriquecen mientras los trabajadores se enferman y mueren. Pero aquí en Copper Ridge, por primera vez en mi vida, he visto una comunidad que se preocupa por todos sus miembros, no solo por los poderosos». Blackwater, enfrentando una revuelta creciente entre sus propios trabajadores, intentó mantener el control, ofreciendo aumentos salariales y beneficios mejorados a cambio de lealtad continua. «Señores», les dijo a sus empleados durante una reunión de emergencia, «no permitan que agitadores locales destruyan las oportunidades que hemos creado juntos. Estos problemas de salud son temporales y pueden ser tratados con la medicina apropiada, pero los empleos que proporcionamos son la base de la prosperidad futura de sus familias». Su argumento apelaba a miedos económicos legítimos, pero también revelaba una disposición a sacrificar vidas por ganancias. Nayeli, observando el conflicto desde su perspectiva de sabiduría ancestral, convocó un círculo de curación tradicional que incluía no solo a los trabajadores enfermos, sino también a sus familias y a cualquier miembro de la comunidad que quisiera participar. «Cuando la tierra está enferma», explicó mientras encendía salvia sagrada en el centro del círculo, «todos los que viven sobre ella eventualmente enferman». La curación verdadera exige sanar no solo a las personas, sino también la tierra que las sustenta.
Su ritual combinaba elementos espirituales con una comprensión práctica de la interconexión entre la salud humana y ambiental. El Dr. Blackwood, motivado por la urgencia de la crisis, comenzó a colaborar con científicos de universidades lejanas para documentar exhaustivamente los efectos de la contaminación minera. Sus cartas a colegas en instituciones prestigiadas atrajeron la atención científica nacional al caso, transformando Copper Ridge en un laboratorio natural para el estudio de los efectos de la minería industrial en comunidades pequeñas. Lo que está sucediendo aquí, escribió en un artículo que sería publicado en importantes revistas médicas, representa un microcosmos de los desafíos que enfrentaremos a medida que la industrialización se expanda a territorios previamente intocados. Y el punto de inflexión llegó cuando Tomás Esperanza, el trabajador que había colapsado, finalmente despertó después de 2 semanas en coma. Su primera pregunta fue para ver a Nayeli y Serafina, a quienes agradeció no solo por salvar su vida, sino por defender los derechos de trabajadores que no tenían voz en las decisiones que afectaban sus vidas. «Ustedes me dieron una segunda oportunidad», dijo con lágrimas en los ojos. «Pero, más importante, me dieron esperanza de que existe justicia en este mundo». Su testimonio se convirtió en un poderoso símbolo de la lucha entre valores humanos e intereses comerciales. ¿Aún no has hecho clic en el botón de suscribirte? Hazlo ahora y sé parte de esta jornada. La presión pública y científica finalmente forzó a Blackwater a cerrar temporalmente la operación minera para realizar una investigación completa de los procedimientos de seguridad. Sin embargo, en lugar de aceptar responsabilidad o buscar soluciones colaborativas, decidió vender sus propiedades y abandonar el territorio, pero no sin antes intentar un último acto de venganza. Esta ciudad, declaró en su discurso de despedida, eligió el sentimentalismo en lugar del progreso y pagará el precio de esa decisión con pobreza y estancamiento económico. Su predicción contenía una amenaza implícita, que las comunidades que priorizaban valores humanos sobre ganancias estaban destinadas al fracaso económico. Cornelius Whitmore, reflexionando sobre las lecciones de la crisis, convocó una asamblea comunitaria para discutir el futuro económico de Copper Ridge. «Hemos defendido nuestros principios», dijo, «pero ahora debemos demostrar que es posible prosperar económicamente sin sacrificar los valores que nos definen como comunidad». Su desafío era encontrar un modelo de desarrollo que fuera tanto económicamente viable como éticamente sostenible. Un equilibrio que pocas comunidades habían logrado en la época de la expansión industrial acelerada. La respuesta de la comunidad fue la creación de una cooperativa de desarrollo que combinaba agricultura sostenible, artesanía tradicional y turismo educativo, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de aprender sobre métodos de curación integral y convivencia intercultural. Serafina se convirtió en una de las principales directoras de la cooperativa, aplicando las lecciones de curación holística a los desafíos del desarrollo comunitario. Así como curamos cuerpos tratando no solo síntomas, sino causas subyacentes, explicó en la primera reunión organizacional. Debemos desarrollar nuestra economía tratando no solo las necesidades inmediatas, sino también las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. Y así, el legado de la crisis minera se convirtió en una parte integral de la identidad de Copper Ridge, recordando a las generaciones futuras que el progreso verdadero exige no solo crecimiento económico, sino también la preservación de los valores que hacen que la vida valga la pena. Nayeli, ahora reconocido como el anciano sabio de la comunidad, resumió la lección en palabras que serían recordadas mucho después de su muerte. La tierra nos enseña que todo está conectado. Lo que le hacemos a la tierra
nos lo hacemos a nosotros mismos. Lo que les hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. La curación verdadera exige reconocer esas conexiones y actuar en consecuencia. Sus palabras flotaron en el aire como una promesa de que la sabiduría aprendida en Copper Ridge seguiría guiando a la comunidad hacia un futuro donde la prosperidad y la compasión pudieran coexistir en armonía. ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿Crees que la unión de diferentes sabidurías puede transformar el mundo? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Tu interacción es muy importante para nosotros. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te marcó. Deja un "yo soy parte de la cura" en los comentarios.